Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de los puntos clave de los estudios de cohorte. Una cohorte es un grupo de personas que va a ser seguida en el tiempo y a la cual se le van a realizar determinaciones periódicas para poder establecer una incidencia o calcular una incidencia de una enfermedad después de haber sido expuestos a un evento. Y bueno, pues por las características de su diseño tenemos que tener mucho cuidado con las variables de confusión. Aquí vemos, bueno, un grupo de personas que van a ser seguidas en el tiempo, en la cual se anticipa que va a haber pérdidas por muchos motivos y también por mortalidad asociada a la patología, y que va a tener un desenlace entre enfermos y sanos o no enfermos. Es decir, si una exposición a algo a lo largo del tiempo produce enfermedad a una población en específico, y contra los que no han sido expuestos a al mismo fenómeno. Aquí vemos la línea del tiempo. Igual de una población se extrae una muestra en la cual se van a medir variables a lo largo del tiempo. Se espera que haya pérdidas y con el tiempo se van a calcular unos resultados ya cuando estén producidos al final. El punto número 1 es identificar bien a la cohorte y saber qué cohorte corresponde a la expuesta y cuál a la no expuesta. Una cohorte expuesta generalmente puede ser extraída de una población abierta, o se pueden crear grupos especiales como grupos de residentes, grupos de médicos, grupos de compañeros de hospital, donde se pueda identificar bien una incidencia a lo largo del tiempo. Un ejemplo de las cohortes más representativas es la cohorte de Framingham, que todavía sigue arrojando muchos resultados. Y la población no expuesta será una población que, si bien no ha estado expuesta a un fenómeno que pueda desencadenar enfermedad, también puede tener un pronóstico o un desenlace distinto. Y hacían la mención en la literatura de una cohorte entre mujeres que utilizaban un dispositivo intrauterino como método de planificación contra mujeres que no utilizaban ningún método, o mujeres que utilizaban cualquier otro método distinto al DIU. La forma como se van a ir integrando los participantes al estudio puede ser fija o dinámica. Fija es de tal a tal periodo, o dinámica de tal periodo en adelante. Es necesario establecer los criterios de selección de cada una de las cohortes y pues ponernos a juntar la muestra. La exposición va a ser medida, y entre más detalles tengamos de cómo fue la intervención, más precisa y objetiva del momento en cómo se aplicó, pues va a tener más peso nuestro estudio. Otra de las variables que podemos utilizar es la duración de la exposición al factor de riesgo, o bueno, o la duración de la exposición, y si hubo cambios en la duración de la exposición, establecer bien por qué y se presentó esto. Y el desenlace lo podemos medir mediante criterios de desenlace, es decir, muere, vive o no, se le quitó la fiebre o no, menos de 5 días, más de 5 días, subió o bajó. Para extraer mucha de esta información casi siempre es necesario recurrir a la historia clínica, y nos enfrentamos a la problemática de la ausencia de estandarización de información, que podría agilizar mucho, pero pues es lo esperado en este tipo de estudios. El seguimiento es muy importante. Se debe de establecer bien el periodo y la periodicidad con la que se va a realizar, y pues qué tanto se va a realizar en cada uno de estos seguimientos, para que pueda hacer lo mismo a cada uno de los participantes y se pueda disminuir la probabilidad de pérdidas. También hablaban sobre cómo disminuir las pérdidas. Pues una de las estrategias actuales es tener su teléfono. Sobre las limitaciones, son estudios que no son eficientes para enfermedades que tengan mucho o que tarden mucho tiempo para manifestarse. Son de larga duración, son prospectivos, requieren un número elevado de participantes y generalmente tienen costos asociados. Entonces, bueno, yo estaba pensando ahorita con lo del plasma hacer una serie de casos
de la eficacia y la seguridad del plasma en pacientes con COVID. Y cuando estaba leyendo sobre corte, pensé, bueno, igual y puedo hacer una corte que sea, eh, si exponerlos o no a plasma vaya a tener un mejor desenlace a futuro, pero pues no, no se puede. Pero eso también aprendí. Y aprovecho el tiempo porque pues ahorita con la sana distancia necesito comentárselos también sobre este que estoy llevando ahora. Y entonces, bueno, pues el marco teórico es que no es una pandemia, no tenemos agentes terapéuticos, urge. El objetivo es determinar si la transfusión del plasma es beneficiosa o no. Y en el diseño de la arquitectura de mi estudio, yo considero que por finalidades analítico, longitudinal, experimental, prospectivo. Entonces no puedo calcular el tamaño de la muestra porque establezco a partir de un periodo, es decir, un periodo dinámico de tal a tal, que es lo que definiré ya pues al final. Es una serie de casos de tantos pacientes que tienen SDRA y se les administra el plasma. Eh, no estoy seguro si voy a contar con esta determinación de títulos, pero es lo que se debería de tener. Y pues eso yo creo que depende de Banco de Sangre. Mi desenlace va a ser cambio de la temperatura corporal, el SOFA, el APAFI o el CDRA, índices bioquímicos, mejoría de la mortalidad, de la ventilación o no, y mortalidad, que no sé por qué me la puse, pero entonces, bueno, pues agradezco mucho el tiempo de todos ustedes. Ahora voy a desayunar y regresar al hospital a ver si encuentro a alguno de ustedes. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.